Bueno, creo que ya han ingresado quienes estaban en sala de espera. Mientras el resto de los participantes se van sumando, queremos darles la bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias al Instituto de Derecho de Familia, a la doctora Alicia Talier, su directora, por darnos siempre el lujo de participar y de traernos a estas reuniones y a estas actividades tan interesantes y tan importantes para la sociedad toda, ¿no? No solamente para los abogados, sino para la comunidad toda. Le agradezco muchísimo, muchísimas gracias a todos por estar y le doy la palabra inmediatamente a Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todo el Colegio de Abogados, porque siempre tiene las puertas abiertas a todas estas charlas, exposiciones que venimos realizando con tanto gusto, con tanto placer realmente. Y la charla de hoy es realmente, a mí me resultó una charla impactante, tuve el gusto de escucharlo al doctor Ernesto Páez en otra oportunidad y me resultó impactante. Considero que, bueno, es muy necesario que lo escuchemos, analicemos y veamos a ver qué se puede hacer como prevención para estas situaciones tan terribles como puede ser el suicidio en jóvenes y en niños. Les quiero comentar que al finalizar pueden hacer las preguntas que ustedes deseen, se las va a leer la doctora Irma Ciaponi. Vayan escribiéndolas por chat y después las vamos a leer en su momento. Y también ustedes saben que yo tenía la idea de que hoy era el cierre brillante con Ernesto Páez. Así lo siento, pero tenemos una nueva actividad que surgió y bueno, ustedes saben que yo siempre digo que sí a todo lo que sea académico porque me enamora. Así que vamos a tener una tarea más para la semana que viene, que al finalizar el doctor Páez, con mucho gusto se las voy a comunicar. Bueno, gracias Ernesto Páez por estar. Gracias de corazón. Es una maravilla este hombre. Yo voy a leer una parte de su currículum, porque es extensísimo y por cuestión de tiempo voy a hacer solo lo que me parece más rico, más prudente exponer para todos los que están presentes. Es doctor en psicología, es representante de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en Argentina, es director de la diplomatura en suicidología de la Universidad de Flores, autor de la declaración del día 10 de septiembre como Día Nacional para la Prevención del Suicidio, coautor de la Ley Nacional 27.130 y disertante a nivel nacional e internacional. Pero todo esto, la frutilla del postre, que es una persona encantadora, didáctica, sencilla, y van a ver cómo les va a llegar a todos y cada uno de ustedes. Ernesto, bienvenido, mi querido. Adelante, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por esta presentación tan afectuosa, y para mí es un placer estar con todos ustedes en esta tarde, en estos pocos minutos que vamos a compartir, donde por ahí es poco el tiempo, pero el tema es muy rico y muy apasionante, como dijo Alicia, así que bueno, sin más, vamos a comenzar, y después, como también fue anunciado, al final, si hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, o alguna manifestación relacionada sobre la temática, por supuesto que la vamos a escuchar. Así que bueno, ahora sin más, si me dan un segundito, vamos a compartir pantalla, y vamos a comenzar con la charla de esta tarde. Bien, Mónica, si me decís así con la cabeza, veo que se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando. Perfecto, sí, sí. Bien. Bien, bien, bien. A ver. Esperemos que la computadora funcione. Ahí está. Bien, nos encontramos. Perfecto. Bueno, como bien dijo Alicia, tuve la suerte de participar en el proyecto de construcción de ley de la que se llama actualmente Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130 para todo nuestro país. Y es una ley nueva, relativamente nueva, como ustedes verán ahí, en el año donde se presentó, año 2015, hace 5 años que tenemos esta ley, y no por poco tiempo no ha tenido un desarrollo
en todo el territorio de la República Argentina. Gracias a Dios tenemos muchas provincias adheridas, lo cual lo vamos a ver, y compartir con ustedes, para este poco tiempo que tuve, seleccioné algunos artículos que me parecía interesante poder compartirlos para pensar juntos. Estamos hablando de prevención del suicidio, focalizado en una franja etaria muy importante para la República Argentina, niños y jóvenes, y ustedes se preguntarán por qué estamos focalizando en esta franja etaria. Simplemente porque las estadísticas nos muestran desde hace más de 10 años que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo que justamente la franja que va entre los 10 y 24 años de edad es la que mayor impacto tiene en este comportamiento tan particular que tenemos los seres humanos. Bueno, focalizándonos un poquito en la 27130, tenemos ciertos capítulos que son interesantes para tener en cuenta. Se llama de prevención del suicidio, pero no solamente apunta a la prevención. Vamos a tener capítulos de asistencia, que va a focalizar en algunos puntos, por eso yo extraje algunos artículos. También va a haber un capítulo específico para la capacitación, tan necesaria en esta temática tan compleja, con lo cual ahí nos llama la atención una mirada, ¿no? Necesitamos capacitarnos para trabajar en conductas autodestructivas. Por supuesto que sí. O sea, todas las situaciones, los comportamientos, las conductas que tienen los seres humanos necesitan de una mirada muy atenta y por sobre todas las cosas, un nivel académico que acompañe la formación en profesionales especializados. Y por último, un capítulo no menor, todo el mundo se pregunta, ¿no? En todos los sectores, no solamente en la República Argentina, sino en el mundo, ¿a quién derivo? ¿Quién se dedica a atender estos casos? ¿Estos casos se pueden atender? La realidad es que la duda de la comunidad siempre se plantea y muchas veces estas preguntas tienen respuestas demasiado tarde. Y lo importante en este encuentro del día de hoy es poder pensar que también hay un amplio espectro de atención focalizada en personas que tienen trastorno del comportamiento suicida y la sorpresa de esta ley, que también habla de su contexto. Así que bueno, cuando estuvimos trabajando junto al doctor Mario Fía, actual senador nacional y presidente del área de salud del Congreso, nos pensábamos justamente como equipo, él siempre llamó a nuestro trabajo un colectivo de profesionales, y ahí tuvimos al Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación, que fue uno de los veedores de este proyecto, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, la cual represento, y después daré alguna pantallazo general de esta institución, el Programa de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, Entrenadores de Vida de la Fundación Manos Unidas por la Paz, y la Red Argentina de Suicidología, que eran los organismos que en aquel momento acompañaron este proyecto de ley. Nuestro querido país, y con cada uno de ellos vamos a ver estos puntitos naranjas que nos marcan por dónde anda dando vueltas nuestra ley. Y lo interesante de esto es que cada territorio está generando políticas públicas para la atención del comportamiento suicida en todas sus manifestaciones. Bueno, como una nota de color, siempre es importante tener en cuenta que cada adhesión a la ley de territorio provincial tiene su número de ley adecuado, corresponde tenerlo en cuenta, porque más allá de todo nos consultan de distintas provincias justamente cómo trabajar con esta situación tan particular, y lo importante de tener una ley provincial es que podemos dar referencia del dispositivo gubernamental que está instalado en esa región, que muchas veces se desconoce, que a veces nos pasa, ¿no?, que trabajando con distintas regiones y les contamos de la ley o de la adhesión provincial, del número, a dónde tienen que dirigirse y demás, es como un hallazgo, ¿no? Por ahí quizás hasta que no nos pasa, como decía aquella propaganda del HIV, cuando nos golpean la puerta, recién ahí nos damos cuenta que tal vez alguien cercano a nosotros puede estar pasando por una situación compleja como esta. Bueno, vamos a tener en cuenta también hay provincias que están en proyecto, y eso también es importante tenerlo presente. Río Negro, San Juan, Mendoza, son las provincias que están con proyectos de ley para poder adherir
a la ley nacional. Y bueno, sin más vamos a ver 2 o 3 detalles importantes que yo, como les dije, recorté de la totalidad de la ley, que los invito a ustedes después de esta charla, que los que puedan hacerse de la ley, leerla, tiene una lectura fácil, está bien escrita, en el sentido de que es muy fácil entenderla. Pero bueno, para compartir con todos ustedes, el primer punto, ¿no? En artículos, autoridades de aplicación, el artículo 5, nos marca el Ministerio de Salud. Y acá hay un detalle importante. El Ministerio de Salud, fíjense esta palabra tan importante, dice coordina, coordinar sus acciones con las áreas y organismos competentes, con incumbencia en la materia y con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un punto no menor porque años atrás, ¿sí? antaño y medio, como se dice en el dicho, el suicidio era pura y exclusivamente un tema de salud. Pero esta ley empieza a mostrarnos miradas distintas, nos muestra la intersectorialidad. Por eso un abogado, por eso la justicia, por eso el político, por eso educación, por eso contextos de encierro, medios de comunicación social, por eso, y justamente ahí radica esta mirada tan particular, donde el Ministerio de Salud coordina las acciones de estos sectores. Características de esta ley, bueno, capacitación, que yo ya lo había anunciado, tenemos un capítulo específico, impulsa la creación de protocolos de intervención. Ustedes dirán, para los de salud muchas veces la palabra protocolo suena medio como duro, raro, rígido, pero para el área de seguridad es fundamental. Una persona que está en crisis suicida en la vía pública necesita de protocolos de intervención. Una acción que por ahí quizás no está bien planificada y diseñada, puede causar la muerte de una persona. Entonces, frente a esto, la importancia de poder tener protocolos, de contar con estrategias profundamente diseñadas para reducir el riesgo de ese intento de suicidio, es un punto focal de atención. Registro de las instituciones que se dedican a trabajar en esta temática, convenios con instituciones públicas y privadas, como para poder hacer que toda la sociedad se comprometa a trabajar en esta temática, es un punto que de alguna manera potencia nuestra ley. Por supuesto, las estadísticas que ya se vienen manejando desde mucho tiempo antes del 2015, pero lo importante es incentivar cada día más el poder ser rigurosos con el conteo de los casos. Y por sobre todas las cosas, la evaluación y el monitoreo que tanta necesidad tiene esta temática. Por otro lado, con respecto a la asistencia, el artículo 8 nos dice algo que es para pensar profundamente y que esto nos ha ayudado muchísimo a atender mucha gente en diferentes puntos del territorio de la República Argentina. Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y legislación vigente. Tiene derecho. Esa pequeña palabra derecho cambia la historia de la atención. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que acá no se trata de que si un centro de salud tiene el servicio, atiende, no tiene el servicio, no atiende. ¿Sí? Esto no es a elección de la posibilidad. Cuando habla del derecho justamente es necesario que sí o sí, si en una comunidad se necesita por la manifestación que tiene esa comunidad de una atención especializada, hay que buscar los mecanismos necesarios para que esa atención esté. Por sobre otras, que tal vez, bueno, tendremos discusiones con esto. Esto llevó mucha discusión, pero el punto focal es que es la tercer causal de muerte en la República Argentina. ¿Ustedes lo sabían? Por ahí quizás no. Uno piensa en la muerte de la gente en general, hoy COVID, o en otros momentos accidentes de tránsito, muertes naturales, pero el suicidio es la tercer causal de muerte en jóvenes de la franja etaria que les conté. Entonces este es un punto no menor. Y la segunda perla, para mí la primera perla es que diga el derecho a la atención en la salud, es una perla para nosotros. Pero la segunda perla es esto, fíjense en el mismo artículo 8, dice asistencia a niños, niñas y adolescentes. Focaliza específicamente en esa franja etaria. No menor, primero por las estadísticas y después por la evidencia que tenemos. El trabajo fuerte que hay que hacer sobre estas poblaciones.
¿Desde dónde? Desde una mirada interdisciplinaria, ¿sí? Con una vigilancia epidemiológica, y por sobre todas las cosas, es obligatoria la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Acá no se trata de denuncia. Uno cuando habla de leyes inmediatamente piensa en la denuncia. Y la realidad es que acá lo que estamos planteando es la comunicación. ¿A dónde? A las direcciones o organismos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El punto focal es la comunicación, es decir, este niño está en peligro. Y ahí es donde se tiene que empezar a generar un espacio articulado con los otros sectores para poder conectar rápidamente con la atención de salud, con ese derecho necesario que tiene esta persona, con un comportamiento suicida y que necesita ser atendido en el ámbito de salud. Bien, vamos rápido, pero bueno, vamos bien, esto se entiende fácilmente. El tema de la capacitación no es un tema menor, porque muchas veces uno escucha el tema suicidio el día de hoy, escucha prevención del suicidio, podemos leer un libro, hacer un curso. ¿Alcanza con eso? Yo les tengo que decir no, no alcanza, no alcanza. Lo bueno es la conexión, podemos empezar a repensar nuevas cosas, pero se necesita de un espacio de capacitación, por sobre todas las cosas que sea un proceso, fíjense en esto, sistemático y permanente. Por eso una universidad, por eso un terciario, por eso es necesario tener una mirada en el secundario, en el primario, es necesario que esto sea un tema que se instale, porque justamente cuando no ponemos palabras en estos temas tan complejos, que en muchas regiones del mundo todavía sigue siendo un tabú, esa no palabra puesta pone en riesgo a la gente, pone en riesgo a los niños, a los jóvenes, pone en riesgo a las familias. Y justamente, fíjense, la focalización de la intersectorialidad está plasmada en este capítulo de capacitación, donde la formación está destinada a salud, educación, seguridad, justicia y contextos de encierro. Ustedes me dirán, contextos de encierro, ¿por qué los sacamos? Si también puede ser seguridad, también puede ser justicia. El tema tiene que ver específicamente con que las manifestaciones de los comportamientos suicidas, intramuro, en la prisión, en la cárcel, intramuro, ¿sí? Las personas privadas de la libertad, tienen otras características, otros componentes, otras situaciones diferentes al ciudadano de a pie, al ciudadano libre, al ciudadano que está en comunidad. Entonces, por eso es tan importante también tener una mirada especializada en la atención de estas personas. Y al principio le decía, muchos se preguntan a dónde derivo, quién atiende, quién se hace cargo de esto. Entonces, frente a esto, en el capítulo 6, cobertura, rescato el artículo 16. Más que nada porque obviamente acá se va a dirigir específicamente a las obras sociales, pero por otro lado, también va a hacer hincapié en prestarle atención al contexto, prestarle atención a los afectados, no solamente a la persona que presenta el comportamiento suicida, sino a sus familias. ¿Sí? A sus familias. Y no solamente a la persona que presenta el comportamiento, sino a las familias, a las víctimas del suicidio, a los que han quedado, a los que lamentablemente tuvieron un familiar que murió por suicidio y esas familias también siguen quedando afectadas. Y lo que va a poner una mirada muy interesante es en la detección, el seguimiento y el tratamiento. Entonces tenemos una ley, y con esto finalizo un poco el tema de la ley, tenemos una ley que nos va a ayudar muchísimo como una herramienta de trabajo, nos orienta, nos focaliza a quién atender, cómo intervenir, de qué manera, en forma intersectorial. Bueno, pasemos un poquito a la mirada de la charla del día de hoy, con el poco tiempo que tenemos ya, vamos a hablar de prevención, ¿sí? Simplemente les quiero contar rápidamente de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, la cual represento ya hace más de 10 años para la República Argentina. Entonces, bueno, frente a esto, es una institución que se dedica a trabajar a nivel internacional en prevención del comportamiento suicida, congrega profesionales de distintas áreas y sectores a nivel mundial para poder investigar, generar espacios académicos, investigación científica relacionada con el comportamiento suicida. Esta institución está en funcionamiento desde el año 1960, con lo cual tiene una gran trayectoria de trabajo fuerte. Esto que está acá, bueno, ya se los comenté, la franja etaria de
de las personas que están más afectadas en el comportamiento suicida. Les comenté que en Argentina es la tercera causa de muerte. Y por empezar vamos a tener en cuenta que el suicidio es un hecho complejo, y por complejo va a involucrar factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Fíjense todo lo que hay que pensar cuando uno piensa manifestación de conducta autodestructiva, manifestación de comportamiento suicida. Y a partir de ahí, algo que nos llama la atención siempre, el plan integral que nos convocó la Asociación Internacional y la OMS, que justamente fue un plan de salud mental que abarcaba esta franja, 2013-2020, donde nos encontramos. Y el desafío era reducir las tasas a nivel mundial a un 10%. Sorpresa. Tenemos una pandemia en curso todavía. Y ya se avecina una mirada casi de pronóstico, donde en distintos países de Latinoamérica se está hablando de que el suicidio ha aumentado un 20%. Para tener en cuenta, ojo, esto del aislamiento nos ha traído consecuencias muy importantes en la adolescencia, en la juventud y en el resto de la población. Bueno, un punto de trabajo fuerte fue la promoción. Alicia nos decía al principio, autor del 10 de septiembre, y en el 2009 pudimos lograr hacer un llamamiento para que las comunidades presten atención a esta temática. Y el Congreso de la Nación fue el escenario donde distintas organizaciones, junto a la diputada en aquel momento, María Eugenia Bernal, presentamos junto a otros diputados también, el proyecto para declarar al 10 de septiembre como Día Nacional. Ustedes me dirán, ¿para qué necesitamos un día si tenemos el Mundial? Bueno, el punto focal es que el Día Mundial, si queremos nos acordamos, si queremos no hay mucho compromiso desde el Estado. Cuando decimos Día Nacional, ya entran en las agendas públicas de salud y educación, por lo menos. En aquel momento se presentó el lazo naranja, que es una insignia distintiva, revalorizando la vida por sobre todas las cosas, y se presentó la primera jornada de debate de prevención del suicidio para diputados y senadores en el Congreso de la Nación Argentina. No me voy a detener en estos detalles que son notas de color, pero sí quiero compartir con todos ustedes lo que es la definición de suicidología, una palabra que como campo suena raro, desconocido o pocas veces escuchado. Entonces, frente a esto, junto al licenciado Martín Álvarez, en el 2010, cuando en la época del Bicentenario hicimos esta jornada para diputados y senadores, presentamos esta definición que quiero compartir con todos ustedes. La suicidología es el campo interdisciplinar que estudia los diversos aspectos relacionados con los procesos suicidas, entendiendo que las conductas suicidas son de origen multicausal y que requieren de intervenciones interdisciplinarias e intersectoriales. A partir de ahí, ese 10 de septiembre fue caminando paso a paso para crear ese proyecto de ley que hoy la realidad es la ley 27.130. Bueno, detalles del campo para poder ser desarrollados, que tienen un punto de impacto muy fuerte, porque hablamos de promoción, prevención, atención, posvención, una palabra poco conocida, pero muy profunda para el trabajo, por eso ese artículo 16 habla del acompañamiento a las familias. Y así transitamos la promoción durante todos los años junto a esta diputada, yendo provincia por provincia para hacer una promoción de esta temática que en aquel momento era un tabú que casi no se podía ni hablar. Hoy ustedes en las redes sociales van a encontrar todo tipo de manifestaciones cuando nos acercamos a septiembre relacionadas con la prevención del suicidio, porque el 10 de septiembre es a nivel mundial y nacional el Día de la Prevención del Suicidio. Detalles como para tener en cuenta, y ya estamos casi en el límite, en la niñez hay muchas cosas para tener presente. Los niños muchas veces pensamos no va a pasar nada grave, no van a estar en un riesgo inminente, pero hay muchos factores que nos muestran que justamente puede estar en riesgo de suicidio un niño. Características particulares que pueden tener ustedes en cuenta: enfermedades mentales, depresión, historia psiquiátrica familiar, que muchas veces se incluye, y en menores de 12 años tengan en cuenta siempre cuando hay un duelo. En esta época en la que hemos transitado tantas muertes, tantas situaciones complejas, ¿no? El duelo es una situación bastante complicada para poder ser transitada en la infancia. Sumado a esto,
violencias sufridas de distinto tipo, maltrato, abuso, violencia familiar, violencia de género, muchas veces testigos de la violencia que de una u otra forma es sometida a su propia madre, bullying en las escuelas. Todos estos detalles ayudan a congregar esa multicausalidad de origen que nos va a ir marcando que puede aparecer un intento de suicidio. Algo que le llamaba la atención a Alicia en otra de las charlas que yo tuve, era que justamente el caso más pequeño que tuvimos nosotros de intervención fue un niñito de 5 años. Y ese niño, la verdad que marcó mucho una mirada que nos ayudó a poder incluir en el artículo 8 justamente la mirada puesta en niños específicamente. Es un caso muy importante para tener en cuenta. Bueno, historias de hospitalización psiquiátrica, alcoholismo en la familia, alcoholismo en los niños, también son detalles para ir teniendo en cuenta. En la adolescencia vamos a tener un montón de situaciones también para prestar atención. Comportamientos violentos y arriesgados. Muchas veces los adolescentes no piden ayuda. Les quiero decir sinceramente, pocos son los adolescentes que piden ayuda. En el caso de conductas autodestructivas, por lo general yo les diría, la gran mayoría no pide ayuda, un porcentaje menor es el que se puede acercar a poder buscar un camino de solución. Muchas veces los adolescentes presentan cambios repentinos de conducta, que eso es para tenerlo en cuenta, problemas en el entorno de la orientación sexual, también hace un impacto fuerte, por sobre todas las cosas, en la incomprensión de sus contextos próximos, familia y escuela. Entonces ahí vamos sumando en esa multicausalidad de origen todas situaciones que van cargando a la persona, al adolescente. Muchas veces presiones de la familia, presiones con el sí mismo, ¿sí? Se autopresionan a poder cumplir con diferentes situaciones, desde estereotipos hasta niveles altos de exigencia en un rendimiento académico. Todas esas cosas para tener en cuenta. Por otro lado, no hay que descartar que en la adolescencia también se presentan rasgos depresivos y que pueden estar presentes en esta situación. Algo que pasa, ¿por qué no piden ayuda los adolescentes? Muchas veces por vergüenza. Esto de voy al psicólogo, vas al psicólogo, tomás medicación que te indicó un psiquiatra, genera situaciones de vergüenza, de ocultamiento. Frente a esto, mucha falta en las escuelas de poder tocar temas de salud y sobre todas las cosas temas de duelo y de muerte, que estos temas no se tocan, pero se deberían tocar porque en la realidad hay que preparar a nuestros chicos a poder enfrentar estas situaciones. Por otro lado, también otra de las características es malas experiencias con algunos profesionales. Sentir que el profesional que lo está atendiendo no lo comprende. Entonces, frente a esto, esas situaciones hacen que el adolescente se aleje. Casos tenemos un montón de adolescentes que llegan después de 2 o 3 profesionales que han sido atendidos y que no han encontrado ese eco, esa escucha, esa mirada particular para poder comprender lo que está transitando el adolescente. O tal vez saben qué pasa también, les cuento, muchas veces un profesional se centra en un solo factor y descuida el resto, teniendo en cuenta que para este tipo de conductas hay que sí o sí mirar la multicausalidad. ¿Sí? No me voy a detener en intersectorialidad porque ya hemos hablado de intersectorialidad. Sí me parece importante decir que cuando tenemos varios sectores, la corresponsabilidad, palabra importantísima que nos vincula y nos une unos con otros de distintos grupos, de distintas instituciones, es importante tener en cuenta. Lo que nos va a unir es el mismo objetivo, pero cada uno con una responsabilidad que ayude a un engranaje de intervención. Y frente a esto, la corresponsabilidad, una palabra más que habilitada, ¿sí? Un autor, Carballeda, argentino, ¿no? Carballeda presentó un trabajo, justamente un material bibliográfico, El trabajo social desde una mirada histórica centrada en la intervención, un libro que siempre recomiendo que habla específicamente de este tipo de intervenciones. Así que bueno, no me voy a detener en definiciones porque esto es muy largo para desarrollar. Bueno, trabajos generales desde la promoción, programas nacionales, la declaración del 10 de septiembre, un obelisco pintado de naranja para que la gente pregunte por qué naranja, bueno, detalles importantes. Ya finalizando, y voy a finalizar con esto porque ya estamos 5:35, quiero contarles que el trastorno del comportamiento suicida, y ahí sumo una palabra más,
Sumo una palabra más. Antes decía comportamiento suicida. Desde el ámbito salud a nivel internacional ya se habla de un trastorno. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Este momento no es un momento de discusión. Tal vez otros momentos podremos generar para poder discutir si lo llamamos así o lo llamamos de otra manera. Lo importante es que a nivel mundial cada vez más se está convocando a que los profesionales le presten atención a este tema. Y por sobre todas las cosas, el DSM-5 es el manual diagnóstico de salud mental que utilizan psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras y neurólogos, ya tienen en el DSM-5 incluido como un trastorno que necesita mayor profundidad de investigación al trastorno de la conducta suicida. Un punto importante que quiero compartir con ustedes es que nadie amanece un día y dice, hoy me quiero suicidar, qué maravilloso día para esto. El punto es que en el criterio A, ya en este manual diagnóstico, dice que hay que evaluar los últimos 24 meses. Estamos hablando de 2 años. Y yo les digo, esto para mí está muy reducido, tendría que ser una profundidad mucho más amplia, no solamente esto. Bueno, hay varios criterios diagnósticos para tener en cuenta, y yo les voy a decir, primero separamos que la autolesión no es una conducta suicida, es una conducta autodestructiva, pero no suicida. Por otro lado, este diagnóstico es para la propia persona, con lo cual dejamos de lado lo que muchas veces hemos escuchado, suicidio inducido. Queda de lado eso, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un trastorno, que vamos a dejar también por fuera los estados de confusión o delirio, que también tienen manifestaciones suicidas, pero no estamos hablando de esto en este momento. Y por otro lado, como esto es una mirada internacional, el acto no tiene relación con política o religión. Muchas cosas para pensar. Poco tiempo en este momento, pero seguramente vamos a poder encontrarnos en otra oportunidad y vamos a poder seguir profundizando con respecto a este tema. Les quiero contar recomendaciones. Si ustedes tienen un adolescente, si tienen un hijo o algún conocido que por ahí quizás ustedes piensan que puede andar con una conducta autodestructiva, lo más importante es prestar atención, observarlo profundamente, prestarle una atención de una escucha profunda y por sobre todas las cosas no juzgar. No juzguen, por sobre todas las cosas. Lo más importante es, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Te veo mal, te veo triste, te veo preocupado. ¿Querés contarme? Abriendo el espacio para que nuestros hijos, nuestros estudiantes puedan contar, que lo más importante es la comunicación. Y por sobre todas las cosas, recuerden, el suicidio es previsible, nos podemos dar cuenta de ello, y también es prevenible. Con lo cual, la 27130, para cerrar, se transforma en una hermosa herramienta de trabajo el 10 de septiembre para que recordemos lo valiosa que es nuestra vida y por sobre todas las cosas para que ayudemos a la gente que está en crisis y por sobre todas las cosas con comportamientos autodestructivos a conectar con un profesional especializado que los ayude a encaminarse a una mejor vida. Muchas gracias, creo que cumplí con el tiempo, ¿no? Y bueno, frente a esto, muchas cosas hay más para contarles, por supuesto, este tema no se agota aquí, así que bueno, si hay alguna duda, inquietud, pregunta o manifestación, por supuesto que la vamos a compartir y la vamos a escuchar. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Ya en el próximo año lo vamos a estar volviendo a convocar seguramente, doctora Alicia, porque nos han quedado muchos temas para tratar, como usted bien lo dijo. Si me permitís, Erma, ¿me permitís algo? Quería saludar a 2 extraordinarios compañeros y colegas de ruta, ¿sí? A la doctora abogada Gabriela Gómez Peña, de Tucumán, que en este momento se encuentra en Amaicha, que nos está escuchando y nos quería acompañar muchísimo, y a la jueza Pilar Medina de la provincia de Jujuy, que ella también quería escucharnos y compartir, aunque sea unos minutos con todos nosotros. ¿Por qué quiero ser honesto también? El senador Mario Fiat es jujeño, entonces imagínense que prácticamente nuestro proyecto de 27130 nació en ese territorio y para mí es un honor y un orgullo tener a la jueza Pilar Medina en este momento acompañándonos, así que bueno, no quería dejar pasar este momento para saludarlos.
Ernesto, le hago un comentario. Acá Sebastián nos comenta que como padre nota que muchas veces la charla acerca de la temática del suicidio resulta una especie de tabú en las escuelas y cae en el rechazo. Es una muy buena forma de empezar a pensar que tenemos todos, un papá, un abogado, un profesor del secundario, un profesor universitario, tenemos que empezar a poner en palabras estos temas para sacarlo de ese lugar, ¿sí? Este papá nos dice, es una palabra tabú. Y yo me imagino, yo también como papá, ya tengo hijos grandes, pero en algún momento yo pensaba, se van a la vida, se van a la sociedad, ¿y quién está del otro lado? ¿Quién lo mira? Entonces, frente a esto, hoy sabemos que los adolescentes tienen un acto y un impacto muy fuerte en sus manifestaciones. Entonces, frente a esto, qué importante es que empecemos a pensar que en todos los contextos tenemos que hablar de estos temas y que tengamos en cuenta también que estamos hablando de un tema de salud mental. Con lo cual yo me pregunto, ¿no es importante la calidad de la salud mental en nuestras vidas? Fíjense lo que pasó en la... Con lo cual es importante tener en cuenta que los profesionales de la salud, y por sobre todas las cosas de la salud mental, tendríamos que haber sido esenciales desde la hora cero. Desde la hora cero tendríamos que haber sido esenciales. Y ese es un punto que yo traigo siempre como un punto de encuentro y hasta a veces de discusión, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿por qué no fuimos esenciales desde la hora cero? Cuando alguien dijo, todo el mundo tiene que estar aislado. El impacto que hubo en diferentes etapas evolutivas. ¿Sí? La tercera edad, ni que hablar, aislados totales. Los niños y adolescentes, ¿alguien se preguntó qué impacto iba a tener en esas estructuraciones en ese momento? Bueno, sin más, le agradezco mucho el comentario a este papá y obviamente que lo aliento y lo que necesite se puede comunicar con nosotros a @suicidologiaargentina. Contestamos siempre toda duda e inquietud y conozco muchos docentes también, quiero aclarar y ser honesto, muchos docentes comprometidos que trabajan en prevención del suicidio en distintos territorios. ¿Sí? De la provincia de Buenos Aires puedo nombrar a Patricia Smith, no me da vergüenza decirlo porque es una docente muy comprometida de Florencio Varela, de Río Negro, Mirta Páez, directora de una escuela que trabaja en prevención del suicidio, con un espacio muy interesante, apoyando a adolescentes también a poder trabajar en revalorizar la vida y en un proyecto de vida. Bueno, y así podría nombrar un montón de docentes, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Bueno, sigo consultándole. Acá nos preguntan, cuando habló del artículo 14 dijo que hay lugares para capacitarse. ¿Podría informarnos de alguno? Sí, por supuesto. Desde hecho, vamos parte por parte. La provincia de Buenos Aires da espacios de capacitación al interior del sistema educativo a través de la modalidad de psicología, ¿sí? Modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, dentro de provincia de Buenos Aires. A nivel un poco más elevado, vamos a decir, tenemos espacios en distintas universidades. La Universidad de Flores, como fue mencionado al principio, tiene un espacio de capacitación con una mirada muy centrada en la 27130, focalizada en la interdisciplina y la intersectorialidad, donde ya desde hace 5 años está funcionando el diplomado en suicidología. La Universidad Católica de Cuyo, que tiene varias sedes en la región oeste de nuestro país, tiene también el diplomado en suicidología, con un montón de profesionales especializados en el campo que también de alguna manera trabajan a nivel presencial y virtual en lo que es la capacitación del campo suicidológico. Y así, bueno, puedo nombrarles un montón de otras instituciones que también dan cursos de capacitación sin ser universitarios, como por ejemplo la Fundación Manos Unidas por la Paz en la provincia de Jujuy y en la provincia de Buenos Aires, Un Día a la Vez, otra fundación que también da cursos de capacitación en la provincia de Santa Cruz. También tenemos ACUCADES en la provincia de Neuquén, que da cursos de capacitación también. Bueno, en cada región, al quien le interese, tenemos para poder orientarlo y guiarlo a cursos especializados en este campo particular. Y también no quiero dejar de decir que en las gobernaciones provinciales, también desde los ministerios de salud se dan cursos de capacitación gratuitos, en los que en algunos casos he sido invitado a poder participar,
donde se instruye a todo el personal de repartición pública para trabajar en conductas autodestructivas focalizadas en comportamiento suicida y autolesiones específicamente, que me parece también importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero se está trabajando, con lo que quiero decir, Irma, hay un punto importante, hace 5 años que tenemos esta ley, y se está trabajando en poder articular con todos los niveles este conocimiento. Lo que pasa, Ernesto, le comento que el Instituto de Familia del CAL somos demasiado inquietos. Vaya la pregunta que sigue ahora, sí, del doctor Jorge Caruso. ¿Cómo se debería incluir la temática en la educación escolar sin fomentar conductas suicidas? Muy bien, es una excelente pregunta. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, tenemos que empezar a perderle el miedo a poder poner palabras que corresponden a una situación particular. Vamos a hablar de algo que me gusta muchas veces tocarlo, que tiene que ver con la palabra duelo y la palabra muerte. La vida tiene un montón de características, entre ellas la muerte. Todo el mundo habla del nacimiento, del baby shower, el nombre, si es de varón o si es de mujer, qué recibimiento le vamos a hacer, qué proyecto de vida va a tener nuestro hijo, porque encima lo cargamos a nuestro hijo con nuestras propias inquietudes y deseos, pero nadie habla de la muerte. No se prepara a niños y a jóvenes a poder transitar ese espacio también que tiene que ver con el duelo. Con lo cual hay que trabajar muchísimo desde la inteligencia emocional, no hay que focalizar específicamente en ese tema sin que nos olvidemos que tenemos que nombrarlo, ¿no? No podemos partir de la base de que no podemos decir muerte y trabajar con la muerte. Tenemos que hablar de la muerte como hablamos del nacimiento. Y por sobre todas las cosas, preparar a nuestros hijos con fortalezas, con habilidades sociales. Por eso hablar de prevención del suicidio es hablar de la vida, específicamente, de cómo llevamos la vida, de cómo resolvemos nuestros conflictos y por sobre todas las cosas, cómo podemos empezar a trabajar en una comunicación más asertiva y saludable para que nuestros hijos tengan mejores herramientas a la hora de defenderse. La palabra es una gran herramienta y es la mejor defensa que puede tener una persona, pero muchas veces las personas que no pueden hacer uso de su palabra van implosionando, se van para adentro. Y muchas veces ahí es donde estalla este comportamiento tan complejo que camina casi silenciosamente, casi sin darnos cuenta, y lamentablemente muchas veces cuando nos dimos cuenta ya es tarde. Muchos padres han hablado conmigo preguntándome y diciéndome cómo no me pude dar cuenta si estábamos hablando de mi hija. Y yo me pregunto lo mismo, ¿no? Yo digo, ¿qué cosas no hemos hecho mientras hubo vida para que hoy nos estemos preguntando estas preguntas cuando ya está instalada la muerte? La realidad es que el suicidio es una resolución. Lo que sucede es que es una resolución para un problema temporario con una resolución permanente. Entonces, frente a esto, qué importante también es trabajar resolución de conflictos y cómo poder empezar a mirar a los problemas que tiene la vida cotidiana de una manera totalmente distinta, con un pensamiento flexible, por sobre todas las cosas, que nos ayude a encontrar distintas alternativas de resolución. Bueno, ¿cuánto tema para poder hablar, no, Irma? O sea, hay mucho para hablar. Y me parece que todos los temas nos ayudan a repensar y a replantearnos qué tenemos al lado, ¿sí? Nuestra esposa, nuestro hijo, ¿qué tenemos al lado? No es un mueble más, no es una persona que convive, que respira y nada más. Es una persona que siente, que tiene su propia mirada, su propia forma de ver la vida, y a veces nosotros con una mirada podemos conducir, proteger y también destruir. Entonces pensemos claramente qué es lo que hacemos con nuestros vínculos, cómo tratamos a nuestros viejos, ¿sí? Porque muchas veces yo me pregunto también con gente de la tercera edad que ha intentado suicidarse, ¿quién los miró? El viejo también necesita ser mirado, necesita ser amado. Todos los seres humanos en todas las etapas de la vida necesitamos amor. Necesitamos que alguien nos guste, ser gustados, necesitamos que alguien nos mire, que nos pregunten cómo estamos, cómo te levantaste hoy, cómo te sentís, hasta el último día de nuestra vida.
Y sin embargo, muchas veces la gente muere sola. Tenemos los casos de los últimos días, ustedes saben, ¿no? Ni el dinero a veces compra esa palabra de cómo te levantaste o simplemente acompañarte a ese último instante. Entonces, bueno, frente a esto tenemos que pensar como especie humana mucho de cómo nosotros nos presentamos frente a ese otro y cómo acompañamos a ese otro, y también cómo nosotros demandamos cómo nos acompañan. Así que bueno, tenemos mucho para pensar, pero todas las cosas para pensar son lindas, porque en la realidad, si nos ponemos a pensar, ¿de qué estamos hablando? Empezamos hablando de muerte y terminamos hablando de amor. Empezamos hablando de suicidio y terminamos hablando de vida. Entonces, frente a eso, qué maravilloso este espacio, ¿no? Por eso siempre me termino enamorando nuevamente de este tema. Porque ¿qué es si no es hablar de la vida y la muerte, el devenir de nuestro día a día en cada momento que vamos transitando la vida? Así que bueno, Irma, ya estamos casi finalizando, nos quedan muy poquitos minutos, así que si hay alguna otra preguntita. Me quedan dos preguntitas. Bueno, a ver, si podemos. Sebastián nos dice, sería bueno ver la posibilidad de programar charlas en los colegios, sea desde el ámbito profesional o bien personal. Entiendo que todos tenemos un acercamiento con la temática. Y Jorge Caruso nos dice que existen formas de suicidio, pregunta, ¿existen formas de suicidio invisibles? Es decir, disfrazadas de muerte natural o accidente. Disfrazadas de accidente, muchas. O muerte natural. Y muchas. Muchas veces el suicidio queda disfrazado y tiene que ver con la metodología que utiliza la persona, ¿sí? El tema métodos es un tema muy extenso y que lamentablemente, por eso es tan importante detenernos a investigar sobre este tema, porque el ser humano va evolucionando la ciencia y la tecnología, pero también va evolucionando los métodos que utilizan para quitarse la vida. Entonces, frente a esto, a veces se combinan métodos, a veces se disfrazan métodos, a veces se busca la muerte por distintos mecanismos donde yo sé que voy a llegar a ese destino. Entonces, frente a esto, por eso es tan importante esto de la previsibilidad, esto de poder ver un poco más allá. Toda persona, para Jorge Caruso, toda persona da señales. El tema es si estamos preparados para poder decodificarlas. Por eso es un tema tan importante a tener en cuenta, por eso es tan importante mirar a este otro que tengo al lado, ¿no? A veces pasan meses que no nos dirigimos ni la palabra, hola, ¿qué tal? Chau, hasta luego, buenas noches, buenos días, y ni nos hablamos. Hace unos días en el consultorio, yo tengo un consultorio que ahora estamos trabajando a nivel virtual, una familia me contaba que justamente se sentaron a dialogar después de 9 meses. Después de 9 meses de estar encerrados, se sentaron a dialogar. Y cuando yo digo diálogo, no es que no se dirigían la palabra, se hablaban, pero una charla profunda, una charla de cómo estás, cómo te sentís, no existió en estos 9 meses. Y estaban cara a cara. Entonces, fíjate qué importante que es poder ponernos a pensar que a veces ni siquiera ni nos miramos, convivimos, vivimos, hasta yo les diría, sobrevivimos. Pero la vida es mucho más que sobrevivir. Así que bueno, frente a esto, el desafío está planteado. Y ahora, como estamos cerrando este espacio, se los dejo a todos ustedes que nos escuchan. ¿Cómo quieren vivir a partir del día de hoy? ¿Cómo quieren vivir el día de mañana? ¿Cómo quieren vivir el resto de los días que nos toque seguir viviendo? Yo, de la mejor manera posible que pueda. Y tal vez en la posibilidad de disfrutar esta charla de esta tarde, como muchas otras que van a venir seguramente. Así que bueno, en este punto, Irma, me queda nada más que despedirme. Voy a dejar de compartir esto que está acá, vamos a dejar de compartir. Y simplemente despedirme de todos ustedes, agradecerles el espacio, agradecerles al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y por sobre todas las cosas, la posibilidad de poder hablar de un tema tan delicado que todavía en muchas regiones se encuentra en el tabú y que a medida que lo vayamos hablando, profesionales de distintas áreas van a poder trabajar con esta temática. Así que yo más que agradecido y desearles un diciembre que nos encuentre a todos más unidos,
y tal vez más comunicados. Muchísimas gracias, Ernesto. Doctora Alicia. Y ya estoy excelente, excelente, Ernesto, como siempre. Realmente lográs emocionar, tus palabras tan sentidas. A mí me quedaban dos cositas en el tintero. A lo mejor le puedo robar unos 5 minutos más a la audiencia, porque hay dos cosas que me impactan, porque así como se habla de las partes de escuelas, educación, que es fundamental, ¿qué pasa desde un juzgado? Cuando vos tenés ese joven, ese adolescente, me ha pasado en muchísimas oportunidades, lamentablemente, que se da fundamentalmente cuando se autoperciben diferentes al sexo de origen y donde no son aceptados en su casa, y ellos me manifiestan que si yo no les ayudo, pueden llegar a quitarse la vida porque no les interesa vivir como los están forzando sus padres, pero a la vez que tienen esa brutal disyuntiva entre no fallarles a los padres, pero tener la vida que ellos sienten. Eso sería una de las situaciones. Y la otra me gustaría mucho, porque me impactó muchísimo en otra de tus charlas, porque la gente muchas veces no cree que niños pequeños pueden llegar al suicidio. Si contás esa experiencia tan valiosa del chico de 5 años. Gracias. Sí, sí, sí. No, por supuesto. Gracias, Alicia, por la oportunidad. Y yo, ustedes saben que me quedaría horas hablando de esto, así que no hay problema. Pero bueno, en primer lugar vamos a tener en cuenta algo, ¿no? Cuando estamos hablando de identidad de género, ese es un tema muy delicado que hay que trabajar fuertemente. En primer lugar, hay que recomendar, por sobre todas las cosas, no solamente a la persona que está atravesando ese comportamiento, esa conducta, esa mirada hacia el sí mismo diferente, un acompañamiento con un profesional de la salud mental, sino por sobre todas las cosas, un trabajo fuerte integrando a la familia. El tema de la familia justamente es uno de los grandes escollos cuando estamos hablando de orientación sexual y de identidad sexual. Entonces, el tema de ese trabajo que hay que hacer es un trabajo casi yo diría de orfebrería, donde tenemos que ensamblar una mirada y duelar en primer lugar una mirada, que es la que trae la familia. ¿Sí? La familia tiene que poder desprenderse de esa imagen de la cual se aferra, ¿sí? Que está de alguna manera apegada a esa mirada que ellos construyeron, y poder empezar a trabajar justamente en la integración de esa nueva vida que se está gestando en ese momento. Con lo cual, el punto focal, y por ahí quizás usted dirá, doctora, claro, pero usted es psicólogo, entonces frente a eso, claro, siempre va a hablar de salud mental. Bueno, a ver, lo más importante es que creo que el profesional de la salud mental es el que va a acompañar todo ese proceso de cambio que va a vivir esta persona. Y que cuando no se hace, en muchos casos, yo he vivido muchos casos de estas características, lamentablemente empiezan a desarrollar conductas violentas, ¿sí? Violencia hacia el contexto y violencia hacia el sí mismo. Y ahí en esa línea tan delgada se nos puede escapar esta situación particular que tiene que ver con el comportamiento suicida. Por eso tan importante poder pensar en un trabajo en conjunto, ¿no? En un trabajo interdisciplinario, por sobre todas las cosas, en esta característica. Y con respecto al otro grupo, ¿no? Por supuesto que es mucho más profundo poder trabajar identidad de género, pero por lo menos como para dejar dibujada una mirada. Lo que sí me parece bueno para tener en cuenta del caso de justamente Jujuy hace muchos años nos convocaron a poder hablar justamente en una mirada relacionada con un instrumento de trabajo que se llama autopsia psicológica, ¿sí? Que tenía que ver justamente con la duda de qué le había sucedido a un niñito particular de 5 años y que había fallecido, se había suicidado. Después les cuento el resto del tema del niño. Vamos por la historia. Este niñito vivía con su mamá, una mamá que trabajaba todo el día, era el sustento de la familia, y este niñito estaba al cuidado de su abuelo materno. La realidad, bueno, su padre biológico los había abandonado, no lo conoció al papá. Y la realidad es que este abuelo, por una razón de enfermedad, fallece. Hasta ahí llegamos al punto duelo.
Entonces, bueno, frente a esto, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, se le comenta a la maestra jardinera esta situación que estaba viviendo la familia, las dificultades por ahí quizás incluso hasta de asistencia del nene, porque la mamá tenía verdaderamente que mantener su trabajo. Entonces, bueno, se hacía muy difícil la situación. Bueno, la cuestión es que un día la maestra lo vio muy triste a este nene y le pregunta qué es lo que le había sucedido, y entonces le cuenta lo del abuelo. Entonces la maestra, como para consolarlo y sacarlo de esa tristeza, le cuenta que su abuelo lo miraba todos los días desde una estrellita en el cielo. Bueno, la realidad es que esto, así contado de esta manera, parece un cuento bastante inocente, ¿no? Lo estoy reduciendo mucho por el tiempo que tenemos, pero la realidad es que este niñito, en una vida donde su papá lo había abandonado, con su mamá, obviamente estaban juntos, pero separados a la vez, porque la mamá tenía que trabajar, lo empezó a cuidar otra persona, a este niño, y lamentablemente este nene termina quitándose la vida, porque justamente es lo que él decía: yo quiero irme con mi abuelo. ¿Cómo se quita la vida este nene? Porque también el tema es pensar cómo un niño se puede quitar la vida. Los niños entienden lo que es el concepto de muerte. Preguntas para preguntarnos entre todos. Y la realidad es que yo les tengo que decir que sí, porque las evidencias nos muestran que sí. Pero por otro lado, el punto focal es que este nene lo encuentra la mamá ahorcado, se ahorcó en la cama marinera y se ahorca con una sábana. Ustedes me dirán, habrá estado jugando, porque vieron que a nosotros nos cuesta, los adultos, pensar un niño que se quita la vida. También nos cuesta un niño que decide quitarse la vida. La situación particular es que obviamente todo esto que yo les cuento fue relato tras relato tras relato, con la maestra jardinera, con la madre, con el contexto próximo, con el vínculo que él tenía con este abuelo. O sea, fuimos reconstruyendo una historia. La autopsia psicológica es un instrumento que nos ayuda a poder perfilar cómo fueron los últimos días de una persona que tiene una muerte dudosa. Entonces, bueno, frente a esto, ese fue el instrumento que desarrollamos y que lamentablemente pudimos terminar concluyendo que este niño se había quitado la vida. Más allá del detalle de la nota, de la anécdota, les tengo que contar que no es en cantidades los niños pequeños se suicidan, pero desde el 2010 en adelante ustedes pueden ingresar directamente a la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación y van a ir viendo que año a año, por ahí nos salteamos 1 o 2 años y aparece un caso, aparece otro caso, ¿no? Hay niños pequeños que se quitan la vida. En mayor cantidad, tal vez, niños de 7, de 10, de 12 años, ¿no? Los más pequeñitos muy pocas veces. Pero la realidad es que con uno solo que exista ya nos marca cómo esta multicausalidad impacta en los niños, por sobre todas las cosas, violencia familiar, abuso de menores, muchos componentes que a veces nos quedan ahí dando vuelta, que uno dice, bueno, ya se van a olvidar, pero la mente no se olvida. El registro que queda en nuestro inconsciente queda ahí dando vueltas, latente, esperando a poder salir. Entonces, frente a esto, simplemente decirles, reduje mucho la historia, pero simplemente decirles que prestemos atención por sobre todas las cosas a nuestros niños. Y bueno, busquemos alternativas en la intersectorialidad que nos ayuda a que entre todos podamos dar una respuesta de intervención más adecuada en casos que son extremadamente complejos. Gracias, gracias Ernesto, realmente clarísimo, brillante. Y bueno, yo creo que estos son llamados de atención, por eso me encantaba que antes de fin de año pudiera estar esta charla, porque creo que es para repensar, son cosas nuevas, nosotros desde el instituto tenemos que ir al frente en todas estas situaciones que se pueden llegar a presentar desde las distintas áreas y estar preparados mínimamente para poder buscar una solución. Así que Ernesto, muchísimas gracias, te vamos a volver a convocar si vos sos tan amable para el próximo año. Y bueno, yo pensaba realmente que esto era la última charla del Instituto de Familia, y agradeciéndoles a todos y cada uno los que nos han acompañado durante todo el año, un año tan particular, tan especial con la pandemia, pero me han propuesto una nueva posibilidad y yo, bueno, les reitero, tengo el sí fácil, todo lo que es cultural me encanta, y es un tema que realmente
me ha llegado mucho, que es el tema de qué pasa con los testimonios de los niños en las cámaras Gesell. Me impactó, estuve investigando un poco, estuvimos hablando, y en esta situación lo vamos a trabajar 2 institutos y un área académica, el Instituto de Derecho Penal, conjuntamente con nuestro Instituto de Familia, y el área académica del abogado del niño. Así que como despedida y como brindis final, vamos a tener esta nueva charla. Los invito a todos para el día 10 de diciembre. Me parece mentira estar diciendo diciembre. Se nos voló el año, se nos voló. El 10 de diciembre a las 18 horas, como siempre, dentro de este queridísimo colegio de abogados que tanto, tanto quiero. Gracias, gracias Ernesto nuevamente, infinitas gracias, porque nos has abierto un panorama diferente y desde la primera charla que te escuché, yo empecé a analizar estas cosas que antes me pasaban casi desapercibidas. Y me has despertado la curiosidad y el interés por analizar y ver qué es lo que ocurre en estas situaciones. Bueno, muchísimas gracias. No sé si está la doctora del BN o Cristina, les paso la palabra. De Estoy mi parte, acá. nada más. Estoy Gracias. acá. Muchas gracias, saludos a todos. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.